Hola, bienvenidos a nuestra sección técnica y el día de hoy vamos a empezar con nuestro primer programa con algo muy básico y aunque no lo crean es muy importante. Lo que mantiene unida nuestra motocicleta y todas las partes que la componen son tornillos y vamos a hablar el día de hoy de los tornillos y aunque no lo crean es un tema muy interesante. Soy Beto y esto es ProMoto TV. Bueno, ¿y por qué son tan importantes los tornillos? Un tornillo puede significar muchas cosas si no sabemos realmente cómo usarlo. Puede significar o que tengamos algún accidente grave o puede significar que causemos algún daño muy grave a nuestras motocicletas. ¿Y por qué? Ahorita les voy a explicar. Tengo detrás de mí una moto japonesa, ¿sí? Y del otro lado tengo una moto americana, una Harley Davidson. Aquí está atrás de mí. Vamos a retirar un tornillo de cada una de estas motocicletas de las tapas del clutch y les voy a mostrar las diferencias y el por qué es tan importante saber bien acerca de los tornillos. Y la forma de trabajar en ellos es muy diferente. Entonces vamos a quitar un tornillo de cada una de estas motocicletas de sus correspondientes tapas de clutch y los vamos a comparar. Vamos a pedirle a Marco nos haga el favor de retirar un tornillo. Y ahora vamos a quitar un tornillo de clutch. Y ahora le vamos a pedir a Leonardo nos haga el favor de quitar un tornillo de la tapa de clutch R1. Ok, ya tenemos nuestros tornillos y el del lado izquierdo pertenece a la Yamaha R1 o a la moto japonesa. El del lado izquierdo pertenece a la Harley Davidson. ¿Cuáles son las dos principales diferencias entre estos dos tornillos? Bueno, el tornillo de la moto japonesa, que es este, a mí me gusta mucho porque todos los tornillos en estas motocicletas, sean europeas o japonesas, tienen un tratamiento que se llama climatizado para evitar que el tornillo se oxide o se descomponga. Pueden ver, este tornillo es de una moto modelo 2012. Puedo apostar que tenía 12 años ahí puesto y lo acabamos de retirar y está en perfecto estado. Este tornillo es de una Harley Davidson. ¿Cuál es el principal problema de la Harley Davidson? Y no entiendo por qué. Sus tornillos son crudos, son en metal crudo, no tienen ningún tipo de tratamiento para protegerlos del tiempo o de las condiciones atmosféricas. Entonces esos tornillos tienden mucho a oxidarse. Vean en qué condiciones está el tornillo y la moto también es del mismo año. Pueden ver que está todo oxidado, inclusive la rosca donde estaba atornillado es la que en más malas condiciones está y pues por la parte exterior está todo oxidado. ¿Qué pasa? Yo no puedo creer cómo Harley Davidson tiene motos tan caras y no cuida estos detalles y todas sus motocicletas desde tiempo traen los tornillos sin climatizar, cuando cualquier moto japonesa, así sea hasta un scooter, la calidad de sus tornillos es muy superior. Es increíble que Harley Davidson no cuide estos detalles, pero déjenme decirles, venden los tornillos como accesorios aparte. Toda la tornillería completa para reemplazar los tornillos de una Harley Davidson para que quede climatizada y que no tenga estos problemas ronda alrededor de los $500 más toda la mano de obra que hay que pagar por reemplazar todos y cada uno de los tornillos. ¿Cuál es la segunda diferencia entre estos dos tornillos? El tornillo de la moto europea es milimétrico y el tornillo de la moto americana es estándar. ¿Qué diferencia hay entre esto? Bueno, déjenme les explico. Por vuelta tiene más espirales este tornillo que este. O sea, este cada vez que da una vuelta aprieta más que este. Este, por el tipo de rosca que tiene, es más preciso al apretar y este no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pasarse un cuarto de vuelta con un tornillo como este que pasarse un cuarto de vuelta con un tornillo como este. El torque aplicado en un cuarto de vuelta a la hora de estar apretando es muy diferente en este que en este. En este es superior porque por vuelta este tornillo tiene más penetración que este. Entonces, algo que les quiero señalar es que yo no sé por qué, pero la calidad de fundición de los motores y de las piezas de Harley Davidson realmente deja mucho que desear. Las roscas son muy fáciles de dañar y si nosotros no utilizamos bien los torques especificados para cada uno de los tornillos, podemos causar severos daños
a la estructura de la motocicleta. Como por ejemplo, en esta Harley Davidson, el tornillo lo quitamos de la tapa primaria y atornilla directamente al monobloc del motor. Esto es un Sposter. La caja de la transmisión está pegada al motor, a diferencia de las demás Harley Davidson. Si nosotros llegamos a pasarnos en el torque de este tornillo y dañamos la rosca interior, este monobloc, esta rosca va a ser muy difícil de rescatar y este monobloc es posible que pase la historia. Inclusive podemos, si tenemos un sobreapriete, podemos poner los metales en estrés y se pueden empezar a generar fisuras o grietas. Y eso también es un daño terminal para un motor como este, porque el cambiar esta pieza, en dado caso de que se llegue a dañar, lo que es la mano de obra de desarmar todo el motor, el valor del monobloc y volverlo a armar, puede causar que esta moto, por el costo de la reparación, se convierta en una pérdida total. Entonces es muy importante que cada uno de los tornillos lleve su torque específico. Si ustedes van a un taller de servicio y ven que están trabajando en su moto y no están utilizando un torque para poner todos estos tornillos o cualquier tornillo de su motocicleta, pidan que se detengan y llévenlo a un lugar donde sí sepan trabajar y hacer las cosas. Trata de contar con un buen torquímetro siempre antes de empezar tu reparación. Y procura que sea de una muy buena marca y también procura que el torquímetro te dé grados, porque en muchas de las especificaciones de apriete no nomás te pide presión de torque, sino también grados de torque. Mucha gente realiza reparaciones sin torquímetro y eso puede causar que cada uno de los tornillos quede con diferente presión y algunos pasados de presión. Y si ustedes dejan tornillos pasados de presión de apriete, pueden generar estrés en los metales. Recuerden que los metales no son metales rígidos, todos los metales tienden a flexionar o tienden a crecer o a contraerse con la temperatura. Entonces el torque es algo muy importante en todo. En todas las piezas de la moto, cada una de las piezas de la moto trae un tornillo o trae una tuerca y debe llevar un torque específico. Ahora fíjense en este detalle. El tornillo de la moto americana lleva un torque de 8.9 pies sobre libra. Y el tornillo de la moto japonesa lleva un torque de 8.7 pies sobre libra. Son muy idénticos, ¿sí? La diferencia está en 0.2 entre uno y el otro en apriete. Pero fíjense bien en esto. Este es el japonés, este es el americano. Si se pasan en un cuarto de vuelta a la hora de poner el torque, la diferencia puede ser 0.1, 0.2 o 0.3. En el tornillo americano, si se pasan un cuarto de vuelta en el apriete por lo largo de la rosca, puede brincar a 0.5 o 1 o una libra completa solamente por un cuarto de vuelta más, ¿sí? Y las roscas y los componentes de las motos americanas de las Harley Davidson son de muy mala calidad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Traten de evitar hacer reparaciones caseras. Permitan que una persona que sepa lleve a cabo sus reparaciones. Igual en las japonesas son más nobles, pero deben de cumplir con las especificaciones que marca de fábrica el apriete. Ahora, si ustedes tienen su propia motocicleta, les recomiendo mucho adquirir el manual de taller donde vienen todas las especificaciones. Estos, por ejemplo, es de la R1 y aquí vienen todas las especificaciones de los torques de todos los tornillos. Y en muchos de los tornillos marca que debe de llevar lubricación, o sea, una gota de aceite. Cuando van a aplicar el tornillo, tienen que poner una gotita de aceite siempre para prevenir que se pegue el tornillo dentro de la rosca, porque la rosca es aluminio y el tornillo es de acero. Ahora, tiene que ser una pequeña gotita, inclusive aquí te especifica la cantidad. ¿Por qué? Porque si pones mucho aceite dentro de la rosca, el aceite puede formar un cuerpo y puede hacer que revientes el interior de la rosca y puedes romper el motor. Si te especifica que tienes que usar aceite lubricante, utiliza aceite lubricante. Y en otras ocasiones te va a pedir que utilices Loctite. También lleva una pequeña gotita para algunos tornillos que necesitan ser fijados. Pero abusados, nunca utilicen Loctite rojo. El Loctite rojo es permanente. Es para roscas o tornillos que ya no se van a mover de su posición. Retirarlos es muy difícil. A veces tienes que usar
sopletes de alta temperatura para lograr romper el pegamento y poderlo retirar, pero hay algunos lugares donde no puedes aplicar temperatura porque echas a perder las demás piezas del motor. Entonces, siempre tengan mucho cuidado con los aprietes, tengan mucho cuidado con los valores de los torques y utilicen lo que recomienda el instructivo, ya sea lubricación o ya sea pegamento. Vamos a instalar el tornillo que removimos, pero fíjense bien en esto. El instructivo del motor, del fabricante, nos especifica que de todos estos tornillos, todos deben de llevar una gota de aceite y solo uno debe llevar una gota de Loctite. Entonces el que retiramos, vamos a usarlo para que sea el tornillo de seguridad, para que sea que no se mueva y que lleve la gota de Loctite. Eso es suficiente. No se necesita embarrar el tornillo completo de Loctite ni nada por el estilo. Con esa gota es suficiente para que el tornillo frene. Lo ponemos y vamos a hacer que llegue el tornillo hasta adentro con una herramienta. No usamos el torque para llegar tornillos ni tampoco para aflojarlos, porque eso hace que el torquímetro se descalibre, ¿sí? Se llega con la herramienta y una vez que se llega el tornillo hasta el fondo, entonces vamos a utilizar el torque. Ahora sí ya tenemos nuestro torque calibrado y empezamos con el apriete. Y vean qué poco apriete lleva, ¿sí? Llevamos 3, 4, 5. Lo estamos moviendo muy sencillo, ¿sí? 6, 6.5, 7, 7.5, 7.8, 8.1, más, 5. Ahí estamos, ya. Ahí llegó a su torque. 8.8, que es lo que nos marcaba el manual. Quedó preciso y quedó bien apretado. Esa es la forma de volver a montar un tornillo en una motocicleta. Perdón, en la Harley, después de haber limpiado el tornillo y de ponerlo, vamos a aplicar también el torque mencionado, pero aquí tenemos que ser muy delicados porque, como les digo, miren, con poquito que se mueve el torque, ya vieron, es muy poquito lo que va avanzando y ya llegó a su torque específico 8.7. Se fijaron que en el otro tornillo milimétrico el torque dio casi una cuarta de vuelta para poderlo apretar, y aquí fueron alrededor de 6 o 7 grados lo que se movió el torque. La diferencia entre una rosca estándar a una rosca milimétrica. Y esto es algo que mucha gente no sabe y no se da cuenta, y cuando empieza a apretar tuercas y tornillos, se pasa de apriete y vuelan las roscas. Espero que les haya servido el consejo. Nos vemos en la próxima.